Nuevamente tu bondad nos une, Señor, aquí. Todo llenos de emoción y una sola comunión. Deseamos que tú estés de principio hasta el final, y esperamos recibir una rica bendición. Señor, sí, es tu bondad, líbranos de todo mal, y aquí, Rey de tu paz, ¿quién está tu reunión? Velaremos por cumplir, aunque dures las obras desatar, trataremos de abolir, como un león caminaré tras tu obra y de tu grey. Cúbrenos, oh gran Señor, con tus alas de bondad. Grande es la necesidad de ver juntos y hacer grandes cosas, oh Jehová, para salvar tu grey. Tú muy pronto ya vendrás, las señales claras son, y cuentas tú nos pedirás de tus hijos, oh Señor. Poco tiempo queda ya, y mucho lo que hay que hacer, pues en ti toda la fe. Guíanos para vencer. El Señor nos guíe siempre, hermanos, en este trabajo que se nos ha encomendado. Y todo lo que estamos aquí hemos dicho, ¿cómo, hermanos? Heme aquí. Vamos a entonar otro canto. Pueden sentarse, mis hermanos. 332, siervos de Jesús. Muy bien. Un hermoso canto que nos hace el llamado a trabajar en la obra del Señor, a permanecer firmes y fuertes. Siervo de Jesús, hombre de verdad, guardaste el deber, somos sí, libre de maldad, ricos en bondad, fieles
tenla y seremos, sí. Firme, fuertes, alcen la bandera grande, noble emblema del deber. Pronto, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Cuán hermosos son los que sin temor, listos al llamar del clarín, luchan con valor, sufren sin cesar, guardas del deber hasta el fin. Firme, fuertes, alcen la bandera grande, noble emblema del deber. Pronto, bravo, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, él nos da poder, él nos guiará hasta la luz. Firme, fuertes, alcen la bandera grande, noble emblema del deber. Pronto, bravo, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día van al deber. Grande luz tendrán y recibirán mando, galardón del Redentor. Firme, fuerte, alcen la bandera grande, noble emblema del deber. Pronto, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Tú y yo soy Jesús, que escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo siempre servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Dígalo, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. La gloria y la honra sea al Señor Todopoderoso,
El mismo Señor Jesucristo decía ya en Juan, en su capítulo 8 y en su verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué hace, hermanos? Fíjese bien lo que dice el Señor, las palabras de Dios oye. Y por esa razón el privilegio de ser hijo de Dios no solamente se conforma en una situación, sino en muchos aspectos tan importantes, de los cuales nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios y presidente de gobierno y consejo ejecutivo en Guatemala, nuestro hermano Walter Apen, tendrá el privilegio, ¿verdad?, de podernos disertar el tema, el privilegio de ser hijos de Dios. Dejamos a nuestro hermano ministro, quien tiene este tiempo para que podamos oír, ¿verdad?, esas palabras de las cuales el Señor ha dejado a sus hijos para que las escuchemos. Nuestro hermano con nosotros. Hermanos, los hermanos del Ejecutivo seguramente que pasaron semanas, meses para definir el lema de esta 24ª convención pastoral. Hace 24 años ustedes celebraron su primera convención pastoral. ¿Quiénes de los que están acá estuvieron hace 24 años? ¿Se recuerdan? A ver, levanten su manita. O hermanos, no la bajen, a ver cuántos. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga, porque el Señor nos ha sostenido con su diestra. ¿Y cuántos nuevos hay? Levanten su mano. Los que no estaban hace 24 años, pero ahora, que Dios los bendiga en ese ministerio, hermanos. Se nota, hermanos, la mayoría, pero hermanos, los años pasan, y dice Eclesiastés en el capítulo 1 y versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. ¿Cuántos de nuestros hermanos que trabajaron en el ministerio ya están descansando? Si murieron leales al Señor, bendito sea. Si murieron de pie, si murieron firmes, están descansando, esperando ese día glorioso. Nosotros, hermanos, en el principio éramos únicamente creación. La Iglesia de Dios, que es lectora de las Escrituras, sabe eso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso dice la Escritura en el Salmo 24 y versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Hermanos, millones de habitantes sobre la tierra, pero todos los habitantes antes de llegar a Cristo Jesús solo somos creación, solo creación. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso nos hace pensar que el Señor creó la tierra, la hizo pura, la hizo santa. Y conocemos las Escrituras. En el capítulo 2 del Génesis y versículo 7, usted y yo hemos encontrado: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo formó de la tierra. El hombre, creación de Dios, y así ha venido por todas las edades. El Señor ha querido lo mejor para la humanidad. Dios creó al hombre para gloria de su nombre. Esa gloria, lamentablemente, el hombre la perdió. Pero hay un proceso de recuperación. El hombre deja de ser creación de Dios y se constituye en hijo de Dios. Entonces, cuando nuestros hermanos de acá del Salvador dijeron: vamos a ocuparnos por unos minutos en ponerle un remache a lo que somos, el privilegio de ser hijos de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos familiariza acá. Usted puede escribir su nombre, si puede hacer una dinámica, puede escribir su nombre. Usted sabe cómo se llama. Usted tiene una identidad, tiene nombre y tiene apellidos.
Y aquí habemos de distintos apellidos. Todos somos de distintos apellidos. O a lo mejor habemos unos que tenemos los mismos apellidos. No todos son Mengíbar. No todos son Salmerón. No todos son Recinos. No todos son Osorio. Pero en el Señor somos uno solo. Y somos de un solo nombre. Y tenemos un Padre. Porque hemos pasado a ser hijos de Dios. Pero bendito sea Dios, que conforme vamos nosotros caminando, vamos, hermanos, encontrando que cuando Dios formó al hombre, le dio recomendaciones. Y acá mismo, en la escritura que tenemos de Génesis 2, versículos 15 al 17, vemos esto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Lo lleva al Edén y dice, mira, aquí vas a trabajar, pero le da recomendaciones a esa creación suya. Pero esas recomendaciones el hombre no las atendió. Y por no haber atendido las recomendaciones que le da Dios, el hombre entonces pierde facultades que Dios le había dado. Como cuando nosotros las llegamos a perder después de haber recibido facultades. No es tanto, hermano, recordar, pero ¿por qué Adán hizo esto? Si era la creación de Dios, y esa es la gran diferencia. Y dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Para que el hombre perdiera esa dignidad, para que el hombre perdiera lo que Dios le había dado. Pero es que todo es un proceso, hermanos. Si el pecado no hubiera aparecido, nosotros no fuéramos hijos de Dios. ¿Qué cosa seríamos? No sé. Son los misterios de Dios. El pecado se apareció y entonces viene por todas las edades. Sabemos cómo vivieron los antediluvianos, aunque el primer crimen cometido de Abel, ¿contra quién? Contra su hermano Caín, contra su hermano Abel. Y se comienza a generar una serie de violencia que no termina hasta el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Tanta maldad. Usted agarra un puño de tierra y la tierra no tiene mal olor. No tiene ningún mal olor. Al contrario, cuando ha habido sequedad y caen las primeras lluvias, la tierra despide un olor agradable. La tierra es agradable. Pero en el capítulo 6 dice, se corrompió la tierra. Y se arrepintió el hombre, se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Le dolió en su corazón. Y el hombre comenzó, hermanos, y siguió. Vino el diluvio. ¿Cómo vivieron los antediluvianos? El Señor solo encontró a 8 personas dignas, respetuosas, honestas. Un grande privilegio el de Noé, porque Noé tuvo la bendición de ser compatible con su familia, con su esposa. ¿Qué tuvieron ellos, Noé y su esposa? ¿Hijos o hijas? Hijos. Pero qué bendición que sus nueras también eran compatibles y toda esa familia estaba a la orden de Dios. Dios encontró a Noé un varón justo. Pero bueno, yo me voy a ir contándoles historias por historias que ustedes ya conocen, porque conocemos lo que sucedió. Dios amando su creación, amando a la humanidad, y la humanidad, usted ve cómo es que se integra el pueblo de Israel, cómo es que Abraham recibe una promesa. Dios llama a Abraham, lo llama y lo manda, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham vivía allá en Ur de los Caldeos y vivía bien, pero Dios lo llama, lo saca de ahí y se va Abraham, pero con la promesa que de él haría una nación grande, una nación grande, nación que ahora la estamos integrando nosotros por la fe que el Señor nos ha permitido encontrar
y tener. Entonces nosotros fuimos creados. ¿Para qué y por qué? Un voluntario ahí. Ustedes abran su escritura en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 43. Tenemos familia acá en El Salvador. Tenemos familia, hermanos, por todas partes del mundo. La Federación Internacional de la Iglesia de Dios ahora la estamos integrando más de 45 países. Tenemos familia en los distintos continentes y somos de un solo nombre. Acá dice el profeta Isaías en el capítulo 43 y versículo 1. ¿Lo tienen ahí? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, creador y formador tuyo, oh Israel. Porque así como a Abraham se le cambia el nombre y le dice, ya no serás más Abraham, sino que te vas a llamar Abraham. También a Jacob le dice el Señor, ya no te llamarás más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y entonces acá el profeta se dirige de esta manera. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Te puse nombre. Mío eres tú. Mío eres tú. Tuyo soy, Jesús, ya escuché tu voz. Cantaba así el hermano hace un rato, ¿verdad? Nos invitó a cantar. Yo le pertenezco al Señor. Yo soy hijo de Dios. Y vea usted acá el versículo 7. Dice el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. El hombre fue creado para gloria de Dios, pero el hombre agarró rumbo distinto. ¿Por qué agarraría rumbo distinto el hombre? Uno lee la escritura y se queda pensando, hasta nuestros días, ¿cuánto tiempo nosotros vivimos sin Cristo en nuestro corazón? Yo nací en un hogar que decía que era católico. Mis padres así decían que eran católicos. De vez en cuando íbamos a una misa. Así crecí, con todas las costumbres que tiene el catolicismo. Pero bendito sea Dios que lo llama a uno. Yo no sé cómo fue que lo llamó a usted. Y habrá de recordarse usted quién fue ese evangelista que llegó a hablarle. A mí, hermanos, yo me siento maravillado de ser miembro de la Iglesia de Dios. Que he ocupado cargos es otra cosa, pero por lo que glorifico a Dios es que soy hijo de Dios. Él me llamó, como dice, Él me formó. Él ya sabía cuando estaba en el vientre de mi madre que yo le iba a servir. Ustedes pueden hacer una revisión, un recordatorio de cómo llegaron a Dios, de qué forma ustedes se encontraron con el Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Salmo 139, hermanos, tiene una máxima maravillosa, porque está cómo es que el hombre se va formando en el vientre de la madre. Pero una cosa es recordar nuestro nacimiento físico, que tenemos un nombre y un apellido. Y el versículo 16 de ese salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. Y luego se fueron formando todas las cosas. Nos formamos en el vientre de nuestra madre. Y duró el tiempo de la gestación, el embarazo, y nacimos. Asimismo, cuando usted recibió el mensaje de la palabra de Dios, usted recibió el mensaje de la palabra y comenzó el proceso, como decir el embarazo, la formación. Pero cuando usted bajó a las aguas del bautismo, usted nació de nuevo y adquirió una nueva identidad. Es maravilloso eso, hermanos, comprenderlo, entenderlo. Yo me fui formando físicamente,
Pero cuando empecé a escuchar de la palabra de Dios, y por eso le decimos a los hermanos evangelistas, hermanos, cuando evangelicen, hablen también de la doctrina de la iglesia de Dios. Porque en muchas partes se está hablando de la palabra de Dios y no se puede negar. Y aquí en este lugar están hablando de Dios, están hablando del Padre y están hablando de Jesucristo. Y bueno, muchísimos lugares donde están hablando del Padre y de su Hijo. Pero de la verdadera doctrina, hermanos, que se tiene que hablar, no se habla. No se habla. Entonces tenemos que evangelizar, pero tenemos que hablar como Jesús dijo: la doctrina que yo les doy no es mía. Yo les doy lo que recibí del Padre. Y entonces cuando nos comenzaron a hablar de la palabra, duró no sé cuánto tiempo para que usted se bautizara. No sé cuánto tiempo. Pero hubo un proceso. Y luego bajar a las aguas y convertirnos en lo que ahora nosotros somos. El pecado ingresó. El pecado ha hecho daño. Pero así mismo, hermano, ¿qué hace el pecado? Dice que por el pecado todos han sido destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo cuando le escribe a los romanos. Lea por favor el capítulo 3 de la carta a los romanos. Romanos capítulo 3. Y dice el versículo 23. Son versículos que ustedes como obreros conocen perfectamente bien. Es maravilloso hablar con los obreros, hermanos. ¿Saben una cosa? Porque aquí estamos hablando con los que saben. Acá estamos hablando con los obreros. Acá estamos hablando con los pastores. Y posiblemente nos vayan a ver por las redes, ¿verdad, Salomón? Posiblemente nos vayan a escuchar por las redes. Y fuera de las fronteras salvadoreñas, allá donde está usted, amado hermano y hermana, siéntase privilegiada, privilegiado, porque somos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Por eso, entonces dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿y qué más? Y están destituidos de la gloria de Dios. Aquello que Dios hizo para gloria suya, destituido de esa gloria. Pero dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, ¿recuerdan ustedes muy bien lo que ahí dice? Ustedes recuerdan muy bien lo que ahí dice. Juan, capítulo 1 y versículo 12. Y al recordar estas palabras, obviamente que nosotros nos sentimos no llenos de vanagloria ni jactanciosos, no, porque tenemos que ser como el Señor quiere que seamos, mansos y humildes de. Moisés, hermanos, hizo su trabajo, y sabemos lo que hizo. Cuando el capítulo 3 del Éxodo muestra de que cómo es que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Y la voz de Dios, Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en donde tú estás, santo es. Y recibe instrucciones hacia dónde lo iba a mandar. La palabra de Dios, hermanos, es pura y santa. Y nosotros tenemos que conservarnos a sí mismo. Por eso, el leer la palabra, asistir a estos eventos, nos ayuda, hermanos, nos ayuda. Moisés hizo lo suyo, prototipo de Jesús. Fue un libertador. Jesús viene como libertador nuestro ahora. Y tenemos que proclamarlo. Los pastores, convención pastoral. Esta es una convención pastoral. Han venido pastores de distintas regiones del Salvador y hasta nosotros hemos sido convidados. Hemos venido, hermanos, a distinguirnos, a familiarizarnos, a estrecharnos la mano, a decir que nos amamos, porque somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, de un solo Padre. Él está allí. Le pedimos que nos dé de su Espíritu. Nos alegra poder saludarnos, nos alegra poder vernos y saber que nosotros, hermanos, estamos siendo parte
de ese proyecto que el Señor Jesús vino a inaugurar con su muerte y resurrección. Un proyecto que está descifrado en el capítulo 3 y versículo 16 del Evangelio de Juan. Ese proyecto, en ese proyecto estamos trabajando nosotros ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el proyecto en el que estamos nosotros. Y es un proyecto real. No es un proyecto, hermanos, que no va a tener cumplimiento. Vamos hacia la vida eterna. Hacia allá vamos. Pero en el camino, hermanos, hay muchos tropiezos. En el camino hay muchos tropiezos y hay que saber, si yo quiero llegar allá al otro lado, yo no me puedo ir caminando aquí en medio de ustedes porque no hay paso, no puedo. Yo tengo que buscar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos dirigiéndonos, hermanos. Por eso conviene que nosotros escudriñemos siempre las Sagradas Escrituras y que encontremos cómo es que estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo. Usted y yo hemos recibido la gracia de Dios. Nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos. Hemos recibido la gracia de Dios. Nos ha recibido con amor. Nos ha adoptado como padres. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1. Ese grande amor que Él nos dio. En la vida humana, hermanos, existen personajes que son de fama. Y ahí se va detrás de los famosos la mayoría de la humanidad. Porque tienen plata, porque tienen esto, porque tienen lo otro. Pero todo lo terreno es perecedero, hermano. ¿Cómo vivirán, hermanos, los reyes? Los grandes, ¿cómo vivirán en la opulencia? Pero todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Nosotros podremos estar con escasez. Por eso Pablo decía, he aprendido a estar conforme con todo. Pero entonces, ¿por qué se enferman? ¿Por qué se enferman? Si son hijos de Dios, ¿por qué se enferman? Hermanos, el Evangelio no nos ha dicho que no nos vamos a enfermar. El mismo Señor Jesucristo ofreció su vida por nosotros. Él mismo sintió lo que nosotros sentimos. Cuando vio morir a uno de sus amigos, lloró, se entristeció. Nosotros tendremos que pasar por distintas etapas. Si no las hemos pasado, bendito sea Dios, pero que más de alguna vamos a pasar, la vamos a pasar. Estar en la sala, esperando que el médico salga a decirnos cuál es el estado de nuestro ser querido cuando está en el quirófano, es una situación conflictiva. Es una situación que pesa. No sé si ustedes lo han experimentado. Han experimentado la muerte de un ser querido. En fin, muchas cosas, crisis por las que se pasan. Pero no es que no seamos hijos de Dios, no. Satanás viene y así como atacó a Eva y luego a Adán, lo que tenemos que hacer nosotros es responsables de todo, no culpar a otros, hermano. Si estamos sufriendo, démosle gracias a Dios. Hay enfermedades que son para gloria de Dios. Hay sufrimientos que son para gloria de Dios. Así le dijeron al maestro: maestro, ¿quién pecó? ¿La mamá o el papá? Para que éste esté así como está. No, para gloria de Dios. Hermanos, cuenta la Biblia de Mefiboset, hijo de ¿quién? De Jonatán, o Jonathan, como quiera llamarle. Dice que a los 5 años de edad quedó lisiado el muchacho, porque su nodriza lo estaba cuidando, iba corriendo, se cayó y quedó lisiado. Mas cuando ya fue grande, David empezó a preguntar si había alguien que fuera de la prole de Saúl.
Y le dice, por ahí está Mefiboset. Estaba lisiado, no caminaba bien. Van a traerlo. Y le dice, tú vas a comer en mi mesa todos los días. Y le dio esto y lo otro. A veces pasamos por situaciones problemáticas, hermanos. Nunca miremos hacia atrás, porque somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes que son pastores, mis hermanos, quizás van a pasar por algún sufrimiento. Que no se le olvide que es hijo de Dios. Que no se le olvide que usted es un príncipe. Y aunque esté sufriendo, usted glorifique a Dios en su enfermedad. La muerte, dice el apóstol Pablo, que es ganancia. Obviamente que nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Pero si nos toca, vayamos, hermanos, con la fe y la esperanza de alcanzar el reino. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice eso. Dice, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, sino que no que nosotros nos vayamos a ir para allá, porque esa es otra gran mentira que está diciendo. No, nuestro nombre está inscrito allá en el libro de la vida. Nuestra ciudadanía está allá, pero de allá esperamos a nuestro Redentor, para que cuando Él venga, nos dé un cuerpo semejante al suyo, y nos quite este cuerpo pecaminoso. ¿Por qué tenemos que andar de puntitas? Porque mientras estemos con este cuerpo, yo pienso mal de usted. Posiblemente. ¿Usted piensa mal de mí? Posiblemente. Hermanos, a veces tenemos disgustos. Posiblemente. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque nosotros somos, hermanos, los que estamos conduciendo a la iglesia. Nosotros estamos conduciendo al pueblo de Dios. Estos versículos, hermanos, fortalecen el alma. Juan 3, 1 al 6, vamos a leerlos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando el agua comienza a trabajar en usted, es cuando la bendita palabra de Dios comienza a moldearlo. Y usted comienza a nacer, comienza a tener nuevos reflejos y comienza a vislumbrar cosas, a aprender a vivir. Porque tenemos que aprender a vivir. Pero cuando bajamos al agua del bautismo, dice que cuando Jesús se bautizó, vino una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso mismo sucede cuando usted se bautizó. Sucedió cuando usted se bautizó. Usted se constituyó en Hijo de Dios. Esa es la fe nuestra, hermanos. Y por eso estamos acá. Según este versículo 5, hermanos, el versículo 5, se nace del agua cuando usted comienza. Porque en el último y grande día de la fiesta, dice Juan 7:37, Jesús se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y es lo que tenemos que profesar nosotros ahora y siempre, glorificando a Dios, porque su palabra está en nosotros y nosotros somos guiados por Él. Jesús, hermanos, cuando fue bautizado lo experimentó. Dice Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo sé que usted y yo, al ser bautizados, yo recuerdo exactamente, hermanos, cuando me bauticé. Y yo sé que nosotros todos lo recordamos. Las palabras del ministro, el acto del bautismo. Y recuerdo también la primer cena que tomé, el primer 14 de Nisan. Qué maravilloso, hermano. Y uno siente aquello tan bonito. Y debemos de seguirlo sintiendo hasta el último día de nuestra vida, hasta el último momento. Cada 14 de Nisan que llega a tomar el pan, a beber la copa, entra paz. Pero cada 14 de Nisan no tiene que ser solo a cada año. Cada día sintamos paz en nuestro corazón. Aprendan de mí, dice el Señor. Si son hijos de mi Padre, tienen que ser como yo, manso y humilde de corazón. Y lo que los hermanos nos han enseñado. Los apóstoles nos enseñaron grandes y maravillosas cosas. Primera de Juan, capítulo 3, y leeremos ahora el versículo 2. El 3 vamos a leer. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Están leyendo conmigo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Que hagamos qué cosa, hermanos? ¿Lo podemos decir en coro? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué le pasa, hermano? Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amados hermanos, la Biblia nos enseña a vivir. El verso 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos caminando, hermanos, y nuestra esperanza es ser vencedores, dice Apocalipsis 3:21. Vamos caminando hacia allí para ser vencedores. Luego, hermanos, se ponen de pie y terminamos con esta última lectura de Eclesiastés capítulo 12 y verso 13.
Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. Y vamos a leerlo, hermanos, penetrándolo a nosotros mismos, que penetre en nosotros. Leámoslo en voz alta. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que nos enseñe el Señor a hacer su voluntad, como dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Dios nuestro, muchas gracias te damos, porque hemos iniciado el día de reposo muy alegres, iniciando estos festejos. Alabado seas, Padre. Perdónanos en nuestras equivocaciones y permítenos, Señor, estar siempre cerca de ti. Acarícianos como tú sabes acariciarnos con tu palabra, y redargúyenos también, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a conformarnos en todo sentido de la palabra. Bendice a nuestras familias. Tú sabes, Señor, que nos rodean males físicamente, Señor. Hay enfermedades. Danos, por favor, paciencia y fortaleza en todo. Quizás acá, en nuestro medio, muchos de nosotros tenemos a alguien enfermo en la casa. Por favor, visítanos y consuélanos. Quizás alguien está pasando por situaciones difíciles, por alguna crisis. Ayúdanos, Señor, a estar conformes. Tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a conformarnos en toda etapa de la vida. Bendícenos a los que somos padres, esposos, hijos, yernos, suegros, cualquier etapa que estemos viviendo. Bendice a nuestros hermanos de acá del Salvador generalmente. A nuestras familias que han quedado allá en la estancia. Guarda nuestras familias, por favor. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz, mis amados hermanos. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, digámoslo de nuevo, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Al pastor de pastores que nos lleve cada día más cerca. Pues ese debe de ser nuestro anhelo y debe de permanecer en nuestro ser, el estar cerca, cerca del Señor. De lo contrario, nuestros propósitos en este trabajo no van a salir bien, ¿verdad? Si no estamos cerca del Señor. Y así hemos dicho, somos de Él, le pertenecemos a Él y le servimos a nuestro Dios y a nuestro Señor. Espero el aviso.